Buenos días. Hoy pretendemos analizar las medidas de contingencia de Colombia y otros países de Latinoamérica frente a las problemáticas producto del COVID-19 en el transcurso del año 2020 a través de una metodología cualitativa que permite de alguna manera hacer una recolección de datos de fuentes oficiales que conllevó a un breve análisis documental por parte de expertos en el tema y arrojó resultados más recientes de las medidas de los países analizados, permitiendo concluir con la identificación de esas estrategias de los estados y cuáles de esas mismas se han destacado y de qué manera podrían los otros abordarla. Asimismo, permitiendo si los estados actúan mejor como región o individualmente y complementando de alguna manera los estudios realizados durante el año en vigencia y enfrentando pertinentemente a la problemática, puesto que esta es reciente, está en vigor y aún no hay soluciones concretas al respecto. Es importante analizar las estrategias tomadas frente al COVID-19 por Colombia y de otros países como Perú y Chile, quienes han adoptado en temas de requerimientos epidemiológicos estrategias como el cierre de espacios públicos, el cierre de vuelos internacionales, el decretar cuarentenas obligatorias y sectorizadas, y esto ha tenido un buen balance con las medidas económicas que han tomado, ya que se han propuesto ayudar a las pymes y ayudar a los más vulnerables en razón de disminuir la pobreza y mitigar el desempleo en esta época. También es importante ver cómo han reducido sus impuestos, lo que se podría decir que a corto plazo y en un futuro próximo podría generar problemas en la balanza de pagos en las economías de estos tres países, lo que los llevaría a endeudarse en el sistema internacional con otros países y con bancos privados. Y es que desde el espectro de la negociación y la diplomacia, el COVID-19 nos ha mostrado la fragilidad de muchos de los estados americanos para hacer frente de manera individual al virus. Y es probable que la incertidumbre dentro del sistema internacional pueda desencadenar en diferentes formas de violencia, tanto estructural con la negación de problemáticas y faltas de políticas dentro del continente, como directa y cultural con los abusos de violencia del Estado en su afán de preservar un orden. Esto en últimas teniendo en cuenta que algunos estados, como Estados Unidos, buscan más que una solución culpables, recalcando la procedencia del virus y creando rechazos hacia China. Para los demás estados del continente adoptar una postura aislacionista como lo hizo Estados Unidos no es viable por temas económicos. Además, el margen de maniobra de los demás estados del continente es mucho más reducido. En últimas, la negociación y la diplomacia resultó ser fundamental para dar soluciones multilaterales en esta pandemia, gracias al consenso y al compromiso. Un ejemplo de ello es el proceso que se está llevando a cabo para la obtención de la vacuna, puesto que en América Latina no se cuenta con un músculo financiero capaz de negociar de forma justa, al ser países de ingresos medianos, y por ello es prioritario que se realicen las negociaciones dentro de bloques regionales pertinentes para la adquisición de una vacuna. Tomando como referencia la Alianza del Pacífico en temas de integración económica, estos se han orientado a generar estrategias para la reactivación económica y no para la mitigación de la pandemia en casos de COVID-19 en los países miembros. Un ejemplo de eso es el sector turismo, donde se han suscitado escenarios de negociación entre los empresarios del sector para la dinamización del mercado, además de los diálogos suscitados con la Unión Europea y la ASEAN, para poner en común los puntos de vista y las experiencias que han tenido frente a la reactivación económica. Eso también tiene mucho que ver con el anuncio de los países miembros de la Alianza del Pacífico sobre la gran inversión de aproximadamente 3.600 millones de dólares para la adquisición de la vacuna. Eso también tiene que ver con las sinergias en las medidas adoptadas entre los países de la Alianza del Pacífico, como los protocolos de bioseguridad, el cierre de establecimientos públicos, el cierre de vuelos internacionales, el decretar cuarentenas obligatorias y selectivas. Estas estrategias han tenido poco alcance gracias a la falta de institucionalidad de la Alianza del Pacífico, a la no existencia de un líder regional y a la poca determinación de objetivos claros y concisos para hacer una hoja de ruta contundente frente a los efectos de la pandemia en América Latina. El decreto 417 regula la emergencia sanitaria en el país. Es el primer decreto en el cual encontramos un marco jurídico que nos va a permitir conocer cuáles serían las modificaciones. En este momento hablaremos de dos modificaciones que se le hicieron al presupuesto. La primera de ellas es a través del decreto 552 y la segunda es a través del decreto 444. La primera de ellas va a conferir al gobierno nacional la capacidad de usar más del 80% del fondo de riesgos laborales. Esto sería en modalidad de préstamo a la nación. Y la segunda, la del decreto 444, es la creación del FOME, que también se va a encargar de mitigar los efectos causados por la pandemia y tratar de que la economía no disminuya tanto como efecto de la pandemia.
Ahora bien, las problemáticas en temas de contratación pública también fueron permeadas por la endemia, para lo que Colombia con Proficiente el 19 de marzo del 2020 emitió un concepto que permite dilucidar de forma idónea soluciones a los problemas de contratación estatal ocasionados por el COVID-19. Y este concepto lo que establece es la posibilidad de llevar a cabo contratación directa por urgencia manifiesta o suspender las mismas por razones de fuerza mayor. En ese sentido, el argumento de fuerza mayor cobra absoluta relevancia porque es un hecho imprevisible e irresistible ocasionado por la naturaleza. Sin embargo, esto funcionaría solo en materia contractual celebrada antes de la pandemia, lo que invalidaría considerar imprevisible la misma en contratos celebrados después de marzo. Lo que se recomienda en este caso es hacer uso de la temática en la evaluación de riesgos del proyecto y su audiencia teniendo en cuenta todas las medidas anteriormente señaladas con el fin de ofrecer no solo garantías, sino las adecuaciones necesarias y reales frente a la condición que se vive. En ese sentido, para los incumplimientos de contratos que aplican por fuerza mayor, se debe tener en cuenta que la aplicación de cláusulas excepcionales podría traer repercusiones negativas para el contratante y la alternativa más pertinente sería la suspensión del mismo bajo un acuerdo bilateral y consenso, ya que esta no es una cláusula excepcional del Estado y conviene en materia económica y temporal a las partes. Pues bien, si vemos el sistema administrativo general del país ha tenido consecuencias, a mí me gustaría mencionar dos. Retomar la presupuestal, que tiene que ver con la creación del FOME a través del decreto 444, y la segunda sería en la contratación pública. Ya ahorita hablamos de contratación por urgencia manifiesta, siempre y cuando estas contrataciones tengan una declaratoria de urgencia manifiesta, y la segunda es la adición de contratos del 50%, y esa también va a tener que estar relacionada con adiciones que sean coherentes con la pandemia o contrataciones, adquisiciones de servicios que sean coherentes con la pandemia, es en donde se podrá adicionar 50%.